biogenética, transporte y espacio. Y miran en el tiempo, ¿sí?, el momento en el cual pueden estar apareciendo determinadas tecnologías críticas. Pero para valer este campo, el radar es enorme. Entonces yo no puedo pretender hacer esto en un solo ejercicio, sería muy costoso, ¿sí? Y además, para poder darle continuidad tenemos que tener una organización prospectiva. Entonces, por eso, Walter, era que yo te decía que la fiebre no está en las cobijas hoy. Uno hace esto con métodos, pero la clave está en el proceso estructurado y en el sistema que lo apoya, o sea, la organización o las organizaciones que permiten hacer esto por la complejidad. Entonces, los métodos son la punta de lanza, pero lo que me parece a mí que vale hoy es la capacidad de estructurar procesos especializados, en este caso el pronóstico tecnológico, y el sistema, que es la organización que es capaz de hacerlo anualmente. ¿Me explico, cierto? Entonces, eso me parece a mí que es lo que permite refinar el sistema. Tanto es así que hoy, por ejemplo, ya Hadal combina herramientas estratégicas. Entonces, no solamente la producción de los pronósticos, sino que sirve para integrar esos pronósticos a un plan estratégico, sirve para hacer déficits en campos focales paralelos, hacer evaluación de factores externos, de análisis de entornos, en fin, permite combinar eso con escenarios, con análisis DOFA y muchos otros métodos, ¿vale? Pero esto implica el conocimiento de múltiples métodos que se combinan en función de un proceso especializado, como digo en este caso, para hacer este tipo de pronósticos tecnológicos. Ahora sí me entiendes. Entonces, ellos iluminan esto. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de enfoques? Por ejemplo, la Comisión Europea desarrolló un programa hace unos años, ¿cierto?, que es una plataforma de monitoreo y seguimiento de señales débiles y de cartas salvajes. Es el proyecto iKnow que hizo un amigo nuestro, que es Rafael Popper, venezolano de origen húngaro, que está en Manchester University, ¿cierto? Y esta es una especie de plataforma semiabierta donde hay membresías que o sea, uno puede inscribirse aquí, ¿cierto? Puede participar analizando temas, y esta plataforma, allí no sé por qué razón no sale, pero que hay un mapa donde están todos los miembros de la comunidad, hay un mapa mundi donde hay ya 2.224 personas, y de acuerdo con el color está si el país tiene más de 200 miembros, entre 100 y 200 miembros, etc. Que es una plataforma para que la gente colabore explorando determinados temas. Entonces, la plataforma tiene noticias, tiene Delphi, tiene banco de cartas salvajes y banco de señales débiles, tiene un análisis de entorno, tiene la comunidad, tiene librería, tiene elementos para los pronósticos y tiene seguimiento del proyecto. Y acá abajo tiene una serie de servicios. Esta plataforma tiene la librería, que pone al alcance una cantidad de literatura especializada, tiene el análisis de las cartas salvajes, tiene el mapeo de las señales débiles, tiene grupos, tiene videos, tiene artículos, etc. Entonces, los métodos se combinan en función de estas plataformas, porque estas plataformas obviamente para nosotros son muy costosas en América Latina, pero es la única manera de ensamblar contenido y tener participación en gran escala, ¿vale? Entonces, estos son elementos que me parecen importantes de tener en cuenta. Y en ese sentido, también quería mostrarles algo que me parece interesante, que es el asunto con el programa coreano que les cité de prospectiva tecnológica. En esta presentación que ocurrió en CEPAL en septiembre, en el Seminario sobre América Latina 2030, la directora del programa de prospectiva de XTEP, que es el Instituto Coreano de Planeación y Evaluación de la Ciencia y la Tecnología,
presentó su proceso. Entonces, miren ustedes, fue lo que les mostré ayer, está diseñado cíclicamente. O sea, ¿qué le preocupa a ellos? Mirar cada 5 años cuáles son las tecnologías claves para el desarrollo. Antes era la economía, ahora es de la economía y la sociedad. ¿Sí? Ellos han pasado de un enfoque centrado económicamente a un enfoque más amplio ya social y humanamente. Entonces, en ese proceso, primero miran las tecnologías, digamos, el listado preliminar, ¿cierto?, de tecnologías clave. Después ya se concentran en cuáles son las que pueden desarrollar en mediano y largo término y cómo pueden incorporarlas hacia la estrategia de ciencia y tecnología del país. Distinguen las tecnologías cruciales, hacen mapas de caminos tecnológicos y ahí comienza el puente con la siguiente administración. Entonces, porque muchas de ellas requieren inversiones en los próximos años, en una secuencia intertemporal. Entonces ya comienzan a desarrollar el plan básico de ciencia y tecnología, con los desarrollos de ciencia y tecnología, concatenan con la estrategia de la nueva administración, después viene la evaluación, ¿cierto?, por niveles, y van suministrando elementos, ¿cierto?, de evaluación permanente, de tal manera que están monitoreando la influencia de la tecnología, del entorno, de la sociedad, enriqueciendo ese proceso. ¿Sí? Entonces, eso que hace muchos años fue una lección de una ciudad latinoamericana como Cali, que era la necesidad del ciclo permanente, yo creo que se está viendo hoy muy claramente como algo real que está funcionando en el mundo, que son estos ciclos de trabajo. Lo más interesante en el caso de la secuencia de los coreanos, ¿cierto?, es el volumen que manejan de información. Ellos arrancan, ¿cierto?, con 652 prospectos, ¿cierto?, y van priorizando un gran filtro, ¿cierto?, llegan a 120 prioridades nacionales, ¿cierto?, que entran a ese plan, y en ese plan finalmente logran distinguir algunas que direccionan hacia el crecimiento económico, por ejemplo, creación de nuevas industrias a través de la convergencia tecnológica, comprometen pues, las tecnologías que les permitan la expansión económica, pero también piensan en la calidad de vida. A nosotros que nos parecen tan robóticos los coreanos, ellos ya están lanzados, ¿sí?, en pensar en la sociedad, en la calidad de vida de su gente, ¿sí? Entonces tienen las tecnologías que provean un entorno de bienestar y confortable, lo que les permita asegurar la expectativa de vida y la salud, lo que les permita tener una sociedad segura y basada pues, en el autocuidado. Entonces, estos son elementos y lo más interesante de ello, como les digo, es esa capacidad de ir encontrando consensos que les permitan 30 prioridades tecnológicas, ¿sí? Y obviamente una vez que ya tienen esas prioridades, orientan la investigación científica de las universidades, de los centros, de los consorcios económicos en torno a esas prioridades. Este es el cuestionario, ¿no?, que lo quiera leer, está coreano, para despertarlos, ¿sí?, que llenen el Delphi, ¿sí?, de los statements, de los ejemplos de las rondas, etcétera, los por molestarlos. Entonces, a mí me parece que esto ya muestra unos niveles de sofisticación muy grandes. Inclusive, no son un equipo muy numeroso de gente, pero sí son personas altamente especializadas, ¿sí? Eso para mí es el ideal de un sistema prospectivo, ¿vale? Entonces, ahí la forma de organización cuenta mucho. No es tanto ni el número de personas que estén allí, etcétera, sino su expertise. Pero esa acumulación es un proceso de aprendizaje, ¿sí?, que es donde vamos a terminar ahora. Entonces les he mostrado rápidamente dos ejemplos que muestran esto de la construcción social del futuro. Entonces, ¿cuál es el principio? Como decíamos ahora,
tener nosotros una línea horizontal, que es técnica, que está orientada a anticipación y acción, y una vertical, que es sociocultural y comunicacional. ¿Por qué me parece importante? ¿Sí? Porque si nosotros vamos a formar como prospectivistas, mi tesis, ¿sí?, que va a orientar la maestría en prospectiva e innovación que vamos a hacer en Cali, es que las competencias nuestras no deben limitarse a la anticipación. Deben ser competencias en anticipación que tienen que ver con lo que ya sabemos hacer, el manejo de los métodos prospectivos, pensamiento sistémico, bla, 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 ¿cierto? Competencias en acción, que son competencias puras y duras en planificación, elaboración de planes, programas, proyectos, en fin, toda esa mecánica, pero también competencias comunicacionales y culturales en apropiación y en aprendizaje, que tienen que ver con el diálogo social, que tienen que ver con comprender cómo piensa la gente, poder facilitar talleres, encuentros, etc., y producir comunicaciones que la gente nos entienda. Yo estoy un poco preocupado porque yo veo un desfase cognitivo muy grande entre públicos como nosotros, especializados, y la gente común y corriente, que vive su presente, que vive en su mundo, que le parece que esto es un rollo sin sentido, que no se da cuenta cómo le están cambiando el mundo y no saben a qué horas, ¿cierto? A mí me parece que es la especificidad de América Latina que este componente sociocultural hay que trabajarlo rápidamente. Y como ustedes vieron en el ejemplo de pronóstico tecnológico, o en el caso coreano, o en el caso de la Comisión Europea del proyecto de DINO, ¿cierto? Para eso existen plataformas, para eso existen organizaciones, para eso ya hay recursos, de tal manera que yo pienso que en América Latina también es viable que se puedan acelerar este tipo de procesos, ¿sí? Y no son solamente sitios web. En el caso coreano, por ejemplo, educan a la población con comerciales que van divulgando, por ejemplo, qué tecnologías son, por qué son, cuáles son las prioridades, cuál es la razón de hacer esas prioridades, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, miren pues lo interesante. Ahora, ¿qué es lo que está en juego ahí? Perdón. La construcción social del futuro implica animar el debate público, como vimos, y ahí es donde hay un tema grueso de habilidades que nosotros tenemos que cultivar, comunicacionales, perceptivas, culturales, psicológicas, etc. Comprender cómo se forman los debates públicos, comprender cómo se forman las visiones estratégicas que sean compartidas y cómo eso se puede convertir en un proyecto creativo, ¿sí? Entonces, ahí hay mucho por investigar. Eso pues le pertenece más a lo que sería la Escuela de Previsión Humana y Social, pero son temas de mucho interés, ¿sí? Entonces, volviendo a la respuesta a tu pregunta, ¿por qué no se la pillaron los organismos de seguridad lo que estaba pasando en el norte del África, etc.? Primero, porque de pronto no estaban buscando con los lentes correctos, ¿sí? Están enfocando los temas socioculturales. Segundo, porque este tipo de exploraciones como el de DINO, que miran señales débiles, alertas, etc., se juega mucho en redes sociales, se juega mucho en temas que son señales bastante débiles, ¿sí?, pero que dan señales, que emiten temas. Y tercero, porque yo creo que hay un defecto enorme en subvalorar este tipo de cosas culturales, sociales, religiosas, étnicas, etc. ¿Sí? Yo digo, algo así no pasará acá en nuestros países, porque Latinoamérica o Sudamérica en general es un escenario completo, o sea, no un escenario, vamos a decir, es una mezcla de países con sus propios problemas, su propia realidad. Lo que nos sucede en la selva, a nosotros, por ejemplo, los muchachos que tienen que estudiar 7 horas en una canoa para llegar a un pueblo que no se sabe si el profesor va a estar o no va a estar, porque se demora 15 días en ir a lograr su sueldo en otra región. Entonces, esos temas son complicados. Ayer comentábamos el tema, por ejemplo, de libertad y desarrollo, además dicen, ¿no? O sea,
medir el grado de desarrollo en función al grado de libertad. ¿Qué libertad puede tener en escoger el colegio 1 o el 2 cuando la única escuelita que queda 7 horas, ¿no? No hay colegios, no hay libertad. Por esa razón es que América Latina necesita visualizar eso, aquello que somos nosotros, ¿sí? Y con eso no les voy a comentar más, pero en el mismo sentido les vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué la construcción del futuro? Este es un caso real que pasó en Cali, ¿sí? Este es una foto del periódico El Tiempo, ustedes saben que es el periódico colombiano, seccional Cali. Entonces, después de una presentación de la visión Valle 2032 del gobierno departamental, miren lo que dice el periodista. Ya tira las cartas. O sea, que decir que ya la animación que se tenía ya no funciona porque recientemente han cambiado los escenarios. No, la idea de tirar las cartas es la adivinación, ¿sí? O sea, ¿cómo puede un comunicador confundir una visión de futuro con tirar las cartas? ¿Sí me entiendes? O sea, ese periodista no conoce. Entonces, con semejante esfuerzo se produce una visión y él la reduce a tirar las cartas, ¿sí? Pero miren lo espectacular. Al mismo momento que sale esto, estudio para permitir planear el departamento, sigue ruta buscando prioridades regionales, dice, hallan una cabeza en el sur de Cali, rescatan a 98 náufragos en el Pacífico. Así, el gobierno, otra noticia, busca prevenir y atender los ataques con ácido. ¿Me entienden? Mientras unos planificadores piensan en el largo plazo, en el corto plazo, el problema de seguridad, el problema social, el problema de la gente, es este. Una cabeza en el sur de Cali, un descabezado, como pasa en México, ¿sí? Seguramente producto de alguna retaliación del narco, ¿sí? Náufragos en el Pacífico, una embarcación que se hunde, ¿sí? Por seguramente falta de seguridad, etcétera, etcétera. Y al otro lado, los ataques con ácido. Yo no sé si aquí ha pasado, pero ha comenzado en Colombia una cierta tendencia de venganzas en la cual la gente tira ácido ¿sí? Complicadísimo. También pasa en Centroamérica. ¿Cómo? Por ejemplo, sí, una venganza cualquiera. Entonces, América Latina es este contraste, como tú me estás planteando, en la selva, unos albures, pero eso somos nosotros. Entonces, si nosotros no incorporamos el análisis sociocultural, qué es lo que pasó en los del África, etc., pues no lo vamos a ver. ¿Me entienden? Somos nosotros los responsables de las gafas con las cuales vamos a ver la realidad. Y si nosotros sacamos eso de la realidad, pues nunca lo vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos entornos institucionales inestables, inciertos y altamente conflictivos. Hay entidades que desaparecen, ministros que cambian, presidentes que son reemplazados, ¿sí? A mí me pasó una vez en un país latinoamericano que nos convocó un organismo nacional de ciencia y tecnología. Comenzamos un curso el lunes, entregamos los diplomas el viernes y después el director nos dice que le acaba de llegar un oficio cancelando la entidad. Yo no le podía pagar. Se acabó la entidad, no, más allá de eso, ¿sí? En otro país también hicimos una capacitación prospectiva y a los 2 meses hubo un golpe de estado y la gente que se había formado salió del ministerio porque cambió completamente la ubicación. Entonces nosotros somos un continente de realismo mágico, ¿sí? Permanentemente pasan cosas inverosímiles y hay una precaria comunicación pública acerca del futuro. ¿Sí? Les muestro este ejemplo que es penoso, pero es un ejemplo real. Y como este hay miles de ejemplos. Alguna vez, hace muchos años, tengo todavía el reporte, viene Alvin Toffler en el año 94 y dice, llega a Colombia profeta del futuro. Entonces, si nosotros no educamos a nuestros públicos estratégicos, díganme quién. ¿Sí? Curiosamente, nosotros previendo eso,
habíamos hecho unos talleres con comunicadores regionales, pero el del tiempo no fue. Entonces pasó lo del león sordo, ¿se acuerdan? El que no fue, ¡guas! Imagínense ustedes semejante esfuerzo para este titular. Entonces, pero eso es normal en América Latina. Esto es un ejemplo apenas. Entonces, cierro por eso la idea de que es fundamental para nosotros esta parte sociocultural. ¿Sí? Esta parte sociocultural. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, entonces, el tema es bien relevante. Entonces, saquemos otra conclusión. Otra conclusión. Entonces, les conté, lo siguiente. Pues, ¿cómo hacer en América Latina? Entonces, una hipótesis muy personal es que los métodos no bastan, hay que pasar a procesos de asistencia. Entonces, por ejemplo, procesos de prospectiva territorial, procesos de cadenas productivas agroindustriales, procesos enfocados en la salud, procesos enfocados en las políticas de ciencia y tecnología, procesos prospectivos para la transformación productiva, ¿cierto? Etcétera. Es decir, poder especializar nuestras formas de intervención acorde con esos contextos, procesos, ¿sí? Y sistemas, que son las organizaciones que nos pueden permitir trascender. Entonces, en la investigación que vengo haciendo sobre el estado del arte, diseñé este cuadro que es también muy sencillo de entender, y es que el ejercicio o el proyecto de prospectiva realmente es la unidad mínima, porque tiene el menor nivel de complejidad y el menor nivel de desarrollo organizacional. ¿Qué significa eso? Yo puedo hacer prospectiva de mucho alcance y complejidad, de mediano alcance o de bajo alcance. ¿Sí? Ejemplo, el caso de un ejercicio de prospectiva de ciencia y tecnología en 12 países de América Latina. Eso implica una logística enorme, es un campo enorme de trabajo, etc. Pero si yo voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, de prospectiva de un barrio de Lima, tengo otro nivel de complejidad. Entonces, mi logística, mis comunicaciones, mi gente varía según el alcance del ejercicio. Entonces, casi siempre lo que nosotros hacemos son ejercicios. En América Latina tenemos varias redes. Hoy Fernando estaba recordando la del CITED, la de Escenarios y Estrategia, la del Millennium Project, la Federación de Acceso del Futuro, etc. Pero la red tiene un cierto nivel de desarrollo organizacional. Se hace, se deshace, depende de los proyectos, de los momentos, va, viene, no dura. Es intermitente. Entonces, los países serios en esto descubrieron hace mucho rato que para hacer prospectiva de gran escala necesitan o programas que son generalmente interministeriales, ¿sí? O sea, agrupan paneles de 10, 12, 15 sectores al mismo tiempo, o construyen centros, institutos o observatorios prospectivos. Entonces, la hipótesis es que para llegar a este nivel se necesita desarrollo organizacional. Y el desarrollo organizacional implica equipos, capacidades, plataformas, instrumentos, etc. Entonces miremos un poco cómo puede funcionar esto. Bueno, entonces volvamos a los métodos, porque son la base, ¿sí? Ustedes ya pasaron por acá, los métodos. Entonces ustedes saben que hay un mundo de métodos, cualitativos, cuantitativos, semicuantitativos. Esta es la discriminación por tipo de técnica. También los hay por tipo de enfoque, podemos hacer una orientación exploratoria o normativa, métodos evolutivos, revolucionarios, etc. Y este, que es lo que a mí me parece la presentación más inteligente, que viene de la escuela de Marx, que es por tipo de fuente de conocimiento, o sea, métodos basados en la evidencia, métodos basados en la interacción, métodos basados en la experticia y métodos basados en la creatividad. Entonces, ¿cuál es esa clasificación? Entonces, basados en la evidencia, generalmente son modelos cuantitativos que están en rojo. Modelos, extrapolación de tendencias, bibliometría, referenciación comparativa o benchmarking,
patentes, indicadores, etc. Cosas que se puedan contar, ¿sí? Donde ocurren cosas que uno puede medir. Estos son los métodos basados en la evidencia. Nos sirven para hacer los estados del arte, para conocer el pasado y el presente de un sistema, cualquiera que sea. Bueno, están los métodos basados en la experticia, que casi siempre son o cualitativos o semi-cuantitativos, ¿cierto? Los cualitativos, como su nombre lo indica, son provenientes de percepciones, ¿cierto? Son de subjetividades, de criterios de personas. Y los métodos semi-cuantitativos son aquellos que son capaces de contar subjetividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una votación no es objetiva. Una votación cuenta subjetividades. Entonces, es un método semi-cuantitativo, ¿vale? Entonces, nosotros en nuestros equipos debemos contar con un repertorio donde podamos combinar cuantitativos, cualitativos, semi-cuantitativos, ¿cierto? Y también en todos los polos. La mayoría de métodos que nosotros hemos conocido son basados en la evidencia o son basados en la experticia, como los paneles de expertos, los roadmaps, Delphi, el análisis de tecnologías críticas, etc. Y hay otro polo que es el basado en la interacción, que tiene que ver cuando se abre la participación a consultas más amplias, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de perspectiva tecnológica, prima la consulta de la experticia, porque generalmente son pocos los conocedores de un determinado tema. Si fuéramos a hacer un estudio de nanotecnología en el Perú, como en Colombia, el repertorio de nanotecnólogos es pequeño, pero si vamos a hacer uno de perspectiva territorial sobre Lima y su área metropolitana, pues necesitamos la interacción. En la interacción hay talleres, hay votaciones, hay paneles ciudadanos, en fin, hay una gran cantidad de elementos. Y están por último los métodos basados en la creatividad, que, como su nombre lo indica, explora temas nuevos. Entonces, a mí me parece muy útil este diamante porque nos hace ver en una sola representación que nuestra caja es muy amplia y que para ello necesitamos un equipo de personas. A mí me parece que esa pelea de cuáles son mejores, si los cuantitativos o los cualitativos, lo despeja muy bien esta gráfica. Si los cuantitativos les sirven para una cosa, que es ver la evidencia, pero con los métodos cuantitativos muy difícilmente ustedes van a poder trabajar sobre la creatividad. Para la creatividad necesitan métodos basados en lo cuantitativo, ¿sí? Y para las situaciones intermedias, ¿cierto? Tenemos los semi-cuantitativos, etc. Entonces, realmente nosotros tenemos dos grandes polos: el vertical, que va de la evidencia a la creatividad, y el de la participación, que es el que me permite ver desde la experticia hasta la interacción. Entonces, los manuales, etcétera, que traen los métodos son muy útiles, ¿sí? Pero uno se puede perder en el universo de los métodos. Hay muchísimos métodos. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que un equipo maneje los cuatro polos. En el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión de Conocimiento, que fundé, ya no dirijo, con el Programa Nacional de Prospectiva, yo armaba los equipos, perdón que hable en primera persona, pero es una experiencia directa, ¿sí? En función de eso. ¿Qué pasa si yo tengo que hablar de la visión del país, de Colombia, e invito de 10 personas, 10 economistas? Pues probablemente 9 me sobran, porque yo sé que el economista me ilumina una parte, pero no me ve otras. Tengo que contar con el sociólogo, con el comunicador, con el ingeniero, con el científico, etc. Porque un equipo tiene que ser conformado por experticias complementarias, que jueguen roles complementarios, tal cual un equipo de alto desempeño, un equipo de fútbol. Usted conoce zagueros, no hay quien tape ni quien meta los goles, ¿sí? Entonces lo mismo acá, necesitamos contar con distintos perfiles complementarios. Muy bien, entonces aquí tengo el conjunto de los métodos. Lo que trato de decirles es que se combinan en función del contexto.
yo tengo dos opciones: o escojo unos solos métodos y utilizo esa secuencia igual, indiferentemente en mi contexto, si es prospectiva territorial, tecnológica, la misma secuencia con los mismos métodos, de la misma forma, en la misma manera, o yo entiendo mi contexto y en función del contexto, de las restricciones de tiempo, de recursos, etcétera, de participación, yo combino los métodos. Al principio de mi formación, hace muchos años, pues lo que nos sabíamos era un único repertorio que utilizábamos igual de todas las maneras, ¿sí? Perspectiva territorial, la misma secuencia. Perspectiva educativa, la misma secuencia, porque era lo que nos sabíamos. Después la práctica comenzó a mostrar que no siempre es conveniente, no siempre hay las circunstancias, y también el requerimiento: ¿no será que nosotros tenemos que adaptarnos al usuario, al cliente? Entonces, de ahí surgió el tema de la combinación de los métodos, ¿vale? Entonces, la combinación de los métodos es un poco difícil, porque claro, uno tiene una caja de herramientas ahí. Ay, ¿por cuál comienzo? ¿Cómo? Hay que reunirlo ahí con la variedad, ¿no?, de las herramientas, el tiempo que me involucraría para aprenderlo y la forma como podría combinarlas para poder obtener los mejores resultados, porque de eso se trata, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo yo tener mejores resultados? Parece ser de que ahí hay una dificultad muy grave en relación al método científico. Por ejemplo, yo tengo ya un derrotero, si soy un químico, quiero hacer una investigación, ya hay una tradición que me permite ir por un derrotero. Pero acá en el campo de la perspectiva, bajo este enfoque, tengo una dificultad muy grande para lograr. Claro, pero hay muchos caminos. Recuerden que hay varias orientaciones. La orientación normal, ¿cierto?, es la orientación exploratoria, que viene del pasado al presente y del presente al futuro. ¿Sí? También hay una lógica, porque si no estaríamos en la arbitrariedad. Si tú vas a partir del pasado al presente y del presente al futuro, ¿por dónde arrancas? Evidencia. Porque la evidencia te da el pasado al presente y el presente al futuro. Si tú ya arrojas una serie de tendencias, ¿cierto?, ¿a dónde pegas? ¿Vas a la creatividad de una o vas a discriminar las tendencias? Arrancas por acá. Por eso, ahí, profesor, al colocarlo como un diamante, justamente cuando usted propone, por ejemplo, en sus diapositivas una secuencia, por decir, el Estado pasa de ser arbitrario, a ser proactivo y a ser activo, hay una secuencia que me dice más o menos una ruta encaminada, pero aquí no la hay. Pero usted necesitaría hacer una secuencia en flecha, por ejemplo, ahí, parto de esta base, sigo este caminito. Pero déjenme explicársela, Jorge, quieto ahí en primera, no me juzguen un crimen que no es cometido. Paciencia. ¿Sí? Volvemos al tema. Hay una lógica exploratoria y una lógica normativa. La lógica exploratoria va del pasado al presente y del presente al futuro. ¿Listo? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde podemos ir? La pregunta, ¿de dónde venimos? Respóndemela. ¿Con qué métodos la investigas tú? Con métodos basados en la evidencia o en la experticia, ¿cierto? ¿En dónde estamos? Experticia e interacción. ¿Hacia dónde podemos ir? Son los escenarios, ¿cierto? Están hacia la creatividad. Y después, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Con estrategia, ¿cierto? Entonces, si hay una lógica, bueno. Ahora, pero es que no todos los procesos prospectivos son exploratorios. Suponte tú que vas a diseñar algo totalmente nuevo, que se presenta en ciencia y tecnología, en diseño, en modelos de negocio, ¿sí? Algo que no tenga precedentes. La lógica normativa. ¿Por dónde arrancamos? Por la creatividad, ¿cierto? Y después de que ustedes parten de la creatividad, ¿a dónde van?
a la convergencia. Entonces seguramente vas bajando la experticia, después abres el proyecto de la interacción y terminas en la evidencia. ¿Sí? Entonces esto es más difícil y abre un campo que se llama el diseño de ejercicios prospectivos, el diseño de procesos prospectivos. ¿Vale? Interpretemos un poco. ¿Se acuerdan el ejercicio de William Hannah que vimos ahora? ¿Por dónde arranca él? ¿Se acuerdan el del pronóstico tecnológico? ¿Por dónde arranca? Después, ¿dónde va? A la experticia. Y después a una interacción semiabierta, porque no es una interacción amplia, son encuestas muy dirigidas, ¿cierto? Pero él sí tiene, tú le puedes reconocer la tendencia, por dónde va. ¿Me explico? Entonces, ¿de dónde surge esto y por qué? Porque muchas veces las instituciones internacionales y nacionales no tienen toda la plata para que tú te gastes 18 meses investigando la evidencia. Y te dicen, bueno papá, yo tengo tanta plata, usted verá qué hace con esa plata, acepte o no acepte. Entonces ya es función nuestra si vemos que alcanza en el tiempo y en el espacio y qué métodos podemos obtener. ¿Vale? Entonces allí, para evitar la subjetividad, muchachos, nos falta sistematizar mucho la forma como hacemos prospectiva. La Unión Europea ya comenzó hace rato haciendo eso, es decir, sistematizando tus casos, sistematizando todo lo que ellos han hecho en prospectiva, para tratar de entender los estándares de calidad, cuánto se demoran, qué métodos usan, por qué los usan, cuándo los usan, cuánto les costó, qué perfiles de gente tienen, de la prospectiva por dentro, para poder hacer recomendaciones. ¿Por qué? Porque esto vale plata. ¿Sí? El proyecto del iKnow, de la plataforma que les mostré, es 1 millón de euros de la Comisión Europea. Nosotros con 1 millón de euros hacemos de unos cuantos ejercicios, ¿cierto? Pero ellos no. Ellos tienen claro cuál es la utilidad y la función social de cada ejercicio y otorgan los recursos que más o menos se necesitan. ¿Vale? Entonces, la lectura que nosotros necesitamos es, bueno, comprendamos nuestros contextos latinoamericanos, comprendamos nuestros estándares, ¿sí? Y tratemos de mejorar cómo, cuándo y dónde utilizamos diferentes métodos. Yo sé que es una forma de pensar no canónica, ¿sí? Pero si ustedes ven, la frontera de conocimiento prospectivo que les mostré en la mañana es la combinación de métodos. ¿Por qué se llega a la combinación de métodos? Porque es que no todos son los modelos de, el caso, por ejemplo, del profesor Barry Hughes. Hay realidades que no pasan por esos modelos, porque los modelos de orientación cuantitativa ven unas cosas y no ven las otras cosas, etc. ¿Me hago? ¿Sí? Entonces, hay que mirar creativamente cómo podemos nosotros encontrar rutas para diferentes usos. Rutas. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando sobre 2 rutas, en prospectiva territorial y en prospectiva tecnológica. Porque yo sé, mi equipo es cambiante, mi equipo usualmente rota a la gente, ¿cierto? No los puedo retener los mismos, hago enormes esfuerzos por conservar mi equipo, ¿sí? Pero muchas veces no son los mismos. Entonces, en un equipo prospectivo tiene que haber experticia que dure. Entonces yo tengo que tener gente que me ayude a hacer la inteligencia competitiva, la evidencia, gente que me ayude a manejar talleres altamente participativos, gente que me ayude a diseñar las encuestas, ¿cierto? Y gente que me ayude en el trabajo de creatividad, ¿vale? Entonces, en nuestro equipo no lo sabemos todos los métodos, no sabemos algunos métodos, pero esos que no sabemos tratamos de refinarlos lo máximo posible. Y a veces hay requerimientos nuevos que nos obligan a combinaciones nuevas. ¿Sí ven cómo funciona? Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, los métodos basados en la evidencia, ¿cierto? Basados en la interacción y la creatividad. Entonces,
los métodos prospectivos, en últimas, ¿qué son? Son un puente entre lo que me permite mirar la situación actual, que generalmente son los métodos basados en la evidencia y la experticia, los métodos que nos permiten ver creativamente en una de las visiones del futuro, que son los basados en la creatividad, y los que nos dan las pautas de lo que pasa en el presente y futuro, que son los caminos que dependen de los actores sociales y por tanto de la interacción, ¿cierto? Entonces, ahí traigo siempre esta lecturita de Eric Fromm, ¿se recuerdan? El Día de la Libertad, que decía que la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Entonces, imagínense mi caso, que hemos jugado muchos ejercicios prospectivos con algo que ya no sabemos. Y llega esta teoría de la combinación de métodos, y yo digo, bueno, pero ¿qué hago si yo me sé unos métodos y una secuencia de métodos? ¿Por qué me voy a desprender yo de lo que me ha servido en el pasado? ¿Sí me entiendes? Pero, Javier, pero ¿cuántos, por ejemplo, métodos usted ha aplicado, conoce así? Bueno, entonces, vale, buena pregunta. Entonces, perdón, esta cuantificación la hizo la Comisión Europea, ¿sí? Entonces, esta cuantificación a mí me abrió los ojos, porque me dijo, ve, cuando empezaron a cuantificar los estándares, se dieron cuenta que casi la mayoría de más del 50% hacen revisión literaria. Pues claro, es el análisis de todo, la evidencia. Paneles de expertos, uno en la evidencia, uno en la experticia. Después escenarios, uno en la creatividad, talleres de futuros entre interacción y creatividad, etc. Entonces me dije, bueno, los manuales están llenos de métodos, pero ¿serán que la gente usa tantos métodos? Los más significativos, ¿sí? Entonces, tú me preguntaste por mi mezcla, pero esos son mis preferidos, que no tienen que ser los de ustedes, porque yo tengo celos. A mí, ¿qué me gusta? En la evidencia, el análisis de entorno y la exploración de tendencias, ¿sí? En la experticia, los paneles de expertos, el método Delphi y los mapas de trayectorias tecnológicas, los roadmaps. En la interacción, los juegos de actores y los talleres de vocaciones. Y en los basados en la creatividad, las tormentas de ideas, el análisis morfológico para hacer escenarios y los árboles de competencias. A veces me toca salirme de esos. Entonces, tengo la obsesión de mirar cómo es la combinación de métodos. Con un asistente de docencia que hace doctorado en Cali, en doctorado en administración, en la línea de perspectiva y política pública, nos pusimos a hacer un ejercicio que es leer una gran cantidad de artículos sobre escenarios y mirar la combinación de métodos. Y es algo muy parecido a esto. Cuando se hacen escenarios, no se hacen con muchísimos métodos, sino con algunos métodos. Entonces, yo espero que esta pauta les sirva a ustedes, porque la consecuencia siguiente es cuáles quieres tú especializarte, cuáles necesitas, ¿sí? Cuáles te gustan en tu equipo. ¿Cómo van a ver ese campo? ¿Cuál? Una consulta, los ejes de incertidumbre, los ejes de Schwartz, ¿es un método o está metido dentro de escenarios? Es una de las maneras de hacer escenarios, ¿sí? Realmente los métodos de Schwartz, los ejes de Schwartz, ¿sí? Técnicamente es la forma de hacer escenarios de Stanford Research Institute, que después pasaron a la Shell, que después divulgó Schwartz, ¿cierto? Entonces técnicamente son la escritura de escenarios. Vale, ¿cuál? Sí, yo tuve la oportunidad de leer, estoy leyendo bastante tesis, aplicaciones de metodologías ahí en Brasil, tesis de doctorado, de maestría, y otros estudios de aplicaciones reales, y justamente leí ahí un análisis que hacen, que llegaron a la conclusión en su estado de arte, donde dice lo siguiente, ¿no? Dice que un estudio, un ejercicio de perspectiva va a tener la suficiente solidez siempre y cuando se utilicen entre 3 o más
métodos, esa combinación de 3 o más métodos le va a dar solidez a un ejercicio prospectivo. No podemos utilizar 10, 5 o de repente lo más sofisticado que queramos, sino que de repente es 3 que sean aplicados a esa realidad y sean bien aplicados en cuanto a la forma como debe ser. Bueno, yo pienso que por lo menos deben ser 4, uno por cada polo de trabajo. Sí, justamente yo también estoy de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces no lo consideramos a los talleres tienen que estar presentes. Brainstorming es un método, ¿no? Es una metodología que tiene que estar presente definitivamente, ¿no? Porque una cosa son los talleres, la aplicación de las encuestas, la construcción de escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que también va por ese lado. Claro. Y además hay que aprender a hacer bien cada uno, que no es fácil. Entonces, ya les conté, mi criterio es uno por lo menos por cada polo, ¿sí? Como mínimo, y yo no me salgo de un repertorio básico. Me gusta conocer nuevos, ¿sí? O trabajar con expertos que conozcan diferentes métodos a los míos, ¿cierto? Pero hubo una época en que yo vivía enfermo por conocer los métodos y después me di cuenta que no se necesitan tantos, sino un manejo muy detallado de los que uno sabe. ¿Sí? Son criterios de operación allí. Entonces, pero un equipo prospectivo, eso es uno como persona, pero un equipo prospectivo sí tiene que ampliar su repertorio. Dime. ¿Hay algún estudio que conozcas en donde haya, por ejemplo, una utilización de un paquete de estas herramientas y que más o menos sean de naturaleza muy práctica, que nos den una consistencia en el estudio de futuros? O sea, no es un tigre que use la mayor cantidad de métodos y que efectivamente haya logrado tener buenos resultados. Bueno, pero el gran problema de eso es desde qué base de datos. Por ejemplo, se habla de área de conocimiento, no digo economía, tecnología, bueno, ¿cierto? Entonces, o sea, ahí veo cuál. Digamos que la comunidad internacional está en vías de eso, mapeando cuántos ejercicios se han hecho de. Por ejemplo, la red europea de monitoreo de prospectiva cuenta ese tipo de ejercicios, ¿sí? Pero las variables que trabajan muchas veces no permiten entender los contextos en los cuales están involucrados. Entonces, por eso yo te refiero al precepto principal, es que la combinación de los métodos depende del contexto. El contexto no solamente depende del sector, ¿sí? Sino también depende de la complejidad de la intervención, de los recursos en juego, etc. Por ejemplo, la intervención más compleja que me ha tocado fue para el diseño de un centro de desarrollo tecnológico en el sector automotriz colombiano. El diseño de un centro de desarrollo tecnológico. Y nos tocó combinar 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había mucho repertorio que barrer. ¿Sí? Había que hacer referenciación comparativa, había que hacer una gran cantidad de cosas de análisis del entorno tecnológico, del contexto político, las encuestas a las empresas, las visitas. Bueno, ¿por qué también? Porque era un cliente muy exigente. ¿Vale? Entonces, hay criterios con los cuales trabajar esa selección de métodos, pero es lo que les voy a mostrar después del descanso. ¿Vale? Y ya están las 4. ¿Listo? A ver, ¿quién iba a ir a Luisa Titicaca? ¿Quién se apuntó? ¿Quién se apuntó? Mari, agarra, Mari, acá, Maribel. Acá, Maribel. Este es para ti entonces. Eso, bravo. No quiere reconocer, bueno. ¿Dónde es para esto? Medina.
¿Dónde? ¿Arriba? No, ¿dónde? Ya estabas preparada, ¿eh? Tú sabías que tú vas a matar a una persona que había... No, ¿a ese estoy retrocediendo?